En medio del caos, Tatia insistió que no recordaba nada de lo sucedido. Aseguraba que Ramaz había ido a su casa para charlar porque ella tenía miedo de estar sola. Después, todo se volvió borroso para ella, y lo siguiente que sabía era que alguien estaba golpeando la puerta. Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real y escalofriante que sucedió en este mundo. Esta vez, nos trasladamos a Siem Reap, Camboya, donde ocurrirá algo fascinante y a la vez inquietante. ¿Y qué lo hace aún más intrigante? Pues, tiene que ver con una abuela. Es curioso cómo en tantos casos de Asia, las abuelas parecen estar en el centro de la historia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la historia completa detrás de este caso? Quédate con nosotros mientras desentrañamos todos los detalles y nos adentramos en este misterioso relato. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Y, claro, comparte esta historia con tus amigos. Realmente vale la pena. Ahora sí, vamos con la historia. Érase una vez, en la ciudad de Sisopon, Camboya, vivía una mujer llamada Tatia. La vida no había sido fácil para ella. En 1999, perdió a su marido en un accidente, dejándola sola para criar a su único hijo, Rostom, que en ese entonces apenas tenía 7 años. Pero Tatia no se dejó vencer por la tragedia. Luchó con todo y crió a Rostom hasta convertirlo en un joven respetuoso y responsable. Ahora, retrocedamos un poco a los días de juventud de Tatia. Ella estudió farmacia y trabajó como asistente de farmacia en Sisopon. Sin embargo, después de casarse, decidió dejar su trabajo para dedicarse a su familia. Pero cuando enviudó, regresó al campo farmacéutico, saltando de una farmacia a otra, todo por sacar adelante a su hijo. En 2010, Rostom terminó la secundaria y decidió mudarse a Siem Reap en busca de nuevas oportunidades. Tatia, aunque triste de verlo partir, lo apoyó completamente. Sabía que su hijo tenía grandes sueños y no quería ser un obstáculo. Lo único que le importaba era que estuviera bien. Pero estar sola, primero por la pérdida de su esposo y ahora con su hijo viviendo en otra ciudad, hizo que Tatia se sintiera tremendamente sola. En 2013, conoció a un taxista llamado Dato, y rápidamente se hicieron amigos. Dato le dijo que también era viudo, lo que le dio a Tatia un rayo de esperanza. A los 47 años, se sintió como si volviera a ser joven. Dato, que tenía 44 años, parecía la pareja ideal. Empezaron a salir, y durante un tiempo, todo parecía ir bien. Sin embargo, su relación solo duró 5 meses. Un día, una mujer llamada Ekaterine, de 38 años, irrumpió en la casa de Tatia, acusándola de estar involucrada con su marido. La situación se tensó rápidamente, y Tatia le exigió pruebas del matrimonio de Ekaterine con Dato. ¿Dónde está el certificado de matrimonio?, preguntó. Resultó que no había tal documento. Ninguna de las dos quería ceder, y la discusión se volvió aún más acalorada. Los vecinos tuvieron que intervenir y separarlas, y ambas terminaron en la comisaría. Tatia y Ekaterine pasaron una semana en prisión debido a sus lesiones y la falta de cooperación con la policía. Finalmente, fue Rostom quien pagó la fianza de su madre y la llevó a Siem Reap para vivir con él. Ekaterine también fue liberada por su familia. ¿Y qué pasó con Dato? Desapareció sin dejar rastro. Tatia decidió vender su casa en Sisopon y mudarse con Rostom, quien trabajaba en una compañía de seguros. Aunque solo tenía un título de secundaria, Rostom era muy ambicioso y trabajador. Incluso logró comprar una casa grande en las afueras de Siem Reap a crédito. En 2014, se casó con Eteri, su novia de 2 años, quien también trabajaba en la misma compañía de seguros. Este fue un momento de felicidad para Rostom, pero para Tatia, la soledad se hizo más fuerte que nunca. Su hijo y su nuera estaban siempre ocupados con el trabajo y rara vez estaban en casa. Para pasar el tiempo, Tatia se dedicaba a limpiar y cocinar, pero el aburrimiento seguía ahí. Decidida a mantenerse activa, Tatia solicitó un trabajo como farmacéutica en una farmacia cercana. Al principio la rechazaron por su edad, pero un mes después, le ofrecieron un puesto como asistente de farmacia. Esto le dio una gran satisfacción y propósito. Aunque Rostom y Eteri no estaban tan contentos de que volviera a trabajar, querían que se relajara y disfrutara de la vida, finalmente aceptaron su decisión al ver lo feliz que la hacía. Y así,
La vida siguió su curso. Tatia encontró su manera de seguir adelante, y aunque el camino no fue fácil, nunca dejó de buscar la felicidad. A principios de 2016, Eteri quedó embarazada y, hacia finales de ese año, llegó al mundo un bebé. La llegada del pequeño cambió totalmente la perspectiva de Tatia. Antes estaba completamente absorbida por su trabajo en la farmacia, pero ahora su prioridad era pasar todo el tiempo con su nieto. Aunque la familia tenía una niñera, Tatia no podía despegarse del niño, lo adoraba con todo su corazón. Decidió dejar su trabajo, pero mantenía el contacto con sus amigos de la farmacia. A finales de 2017, cuando Eteri volvió al trabajo, Tatia asumió la tarea de supervisar a la niñera mientras se dedicaba por completo a cuidar a su nieto. Estaba orgullosa de ser abuela de un bebé tan saludable y feliz, aunque, a veces, se sentía algo sola y hasta echaba de menos a su exnovio, Dato, quien había desaparecido años antes. Entonces, en mayo de 2018, mientras paseaba a su nieto, ocurrió algo inesperado. Un joven llamado Ramaz, uno de los guardias de seguridad del complejo donde vivía, la saludó. Ramaz, que tenía solo 20 años, le recordaba mucho a su difunto esposo. Había algo en su mirada y su sonrisa que le despertó viejos recuerdos y le hizo latir el corazón más rápido. No pudo evitar sentir una nostalgia extraña al mirarlo. Sorprendentemente, aunque llevaba 4 años viviendo en el complejo, nunca lo había notado antes, probablemente porque había muchos guardias. Pero ahora, se propuso pasar por la puerta principal regularmente, ya sea para correr, ir a alguna tienda cercana o simplemente dar paseos sin rumbo, todo para poder echar un vistazo a Ramaz. Un poco sobre Ramaz. Era originario de Battambang, y en 2017 se había casado con Leila, una mujer que trabajaba en el departamento de contabilidad de un supermercado local. Tras un breve paso por el ejército, Ramaz decidió dejarlo después de negarse a ser enviado a una zona de conflicto, una decisión que tomó con el apoyo de Leila. Apasionado por el fútbol, decidió trabajar como guardia de seguridad después de casarse. Con el tiempo, se hizo amigo de Tatia, a quien consideraba una figura materna. Tatia parecía disfrutar mucho de su nueva amistad con Ramaz. Le llevaba comida de vez en cuando y, a veces, le daba propinas cuando pasaba por el puesto de seguridad. Las cosas tomaron un giro interesante un día cuando Ramaz, bromeando, le dijo: «Deberías venir a mi casa algún día, no está lejos». Sin pensarlo 2 veces, Tatia le respondió: «¿Qué tal ahora?». Ramaz, algo sorprendido, le explicó que estaba trabajando y sugirió: «Tal vez más tarde esta noche». Como buena amiga, Tatia se presentó esa misma noche en el puesto de seguridad y le pidió que la acompañara a su casa. Ramaz, sintiendo que había sido él quien la había invitado primero, aceptó de mala gana. Cuando llegaron a casa de Ramaz, la esposa de Leila, se sorprendió al verla. Ramaz le había hablado antes de la amabilidad de Tatia, pero Leila nunca imaginó que ella se presentaría sin previo aviso. Lo que empeoró la situación fue lo cómodos y familiares que parecían estar Tatia y Ramaz, casi como si Leila ni siquiera estuviera allí. Tatia elogió a Ramaz, diciéndole lo guapo y apuesto que era, y lo mucho que se parecía a su difunto esposo. La nostalgia la golpeó fuerte, lo cual no le cayó nada bien a Leila. La situación se volvió aún más incómoda cuando, después de una charla breve, Tatia le pidió a Ramaz que la acompañara de vuelta a su casa. En el camino, ella, de manera casual, lo invitó a quedarse en su casa. Ramaz, sintiendo una mezcla de incomodidad y diversión, se negó educadamente, insistiendo en que solo la veía como una figura materna. Pero Tatia, decidida, le pidió su número de WhatsApp, y aunque lo dio algo a regañadientes, a partir de ahí Tatia comenzó a enviarle mensajes con frecuencia para mantener la conexión. Esta situación empezó a poner a Leila cada vez más celosa. No soportaba que Tatia le enviara mensajes a su marido, preguntándole constantemente qué hacía, si había comido o simplemente charlando, a pesar de que se veían todos los días en la puerta del complejo. Ramaz también comenzó a sentirse molesto. Sus amigos se burlaban de él por todo el asunto. Una vez, Tatia llamó a su teléfono, pero fue Leila quien respondió. Furiosa, Leila le gritó: «¿Por qué sigues llamando a mi marido a estas horas? ¿Qué te pasa?». Tatia, calmada, le respondió: «Es por la seguridad del complejo». Las dos mujeres terminaron teniendo una acalorada discusión por teléfono, lanzándose insultos mutuamente. A principios de julio de 2018, las cosas tomaron un giro inesperado.
Rostom y su esposa se habían ido a visitar a los padres enfermos de él, llevándose a los niños y a la niñera. Esto dejó a la señora Tatia completamente sola en casa. Sintiendo esa soledad que a veces nos alcanza, decidió invitar a Ramaz a tomar una taza de café. Aunque no quería parecer grosero, Ramaz aceptó a regañadientes, sin tener idea de lo que se le venía encima. Lo que no sabía era que el café que le ofreció Tatia estaba preparado con somníferos. En cuanto tomó un sorbo, el sueño lo venció y pronto quedó completamente dormido. Tatia cerró la puerta con llave y, sin pensarlo mucho, lo llevó a su dormitorio. Cuando Ramaz despertó en medio de la noche, estaba completamente desorientado. No recordaba nada de lo que había pasado. Pensó que tal vez se había quedado dormido en la casa de Tatia y se fue con un dolor de cabeza brutal. Su esposa, Leila, no tardó en sospechar, pero decidió no hacer ninguna escena cuando vio que él se fue directo a la cama tan pronto como llegó a casa. Un par de días después, el 5 de julio, la historia se repitió. Tatia le envió un mensaje por WhatsApp, diciéndole que tenía miedo de estar sola y que si podía pasar por su casa después de su turno. Ramaz, sin sospechar nada, aceptó, ya que la seguía viendo como una figura materna. Nuevamente, Tatia le sirvió café, y otra vez las pastillas para dormir hicieron efecto. Esta vez, Ramaz terminó tirado en el sofá del salón, profundamente dormido hasta bien entrada la noche. Mientras tanto, Leila empezaba a ponerse nerviosa. Ya pasaban de las 7 de la tarde y Ramaz aún no había regresado, cuando normalmente terminaba a las 5. Preocupada, fue al complejo de viviendas a preguntar por él. Algunos de los guardias le dijeron que habían visto su moto estacionada frente a la casa de Rostom, pero que no lo habían visto salir. Solo estaba la señora Tatia. Furiosa y decidida a descubrir la verdad, Leila convenció a unos guardias de seguridad para que la acompañaran a la casa de Tatia. Cuando llegaron, la moto de Ramaz seguía allí, y llamaron insistentemente a la puerta durante 15 minutos, pero nadie respondió. Impaciente, Leila pidió permiso al líder del vecindario para entrar, y él se ofreció como testigo. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido y Tatia salió, rogando clemencia. Los guardias y el líder del vecindario entraron rápidamente y encontraron a Ramaz, completamente inconsciente pero ileso, durmiendo profundamente en el sofá. Atónitos y furiosos, lo escoltaron hasta el puesto de seguridad, mientras Leila y el líder del vecindario llevaban a Ramaz a una clínica cercana. La noticia llegó rápidamente a Rostom y su familia, quienes se apresuraron a regresar a Siem Reap. Los vecinos los habían contactado, alarmados por lo sucedido en su casa. Cuando Rostom llegó y escuchó lo que había ocurrido, quedó completamente devastado. Los guardias, el jefe de barrio y las autoridades locales le explicaron los hechos. El análisis médico reveló que Ramaz tenía niveles elevados de somníferos en su sistema. Además, la autopsia, sobre los hechos, no sobre Ramaz, mostró que había sido víctima de actos despreciables por parte de la señora Tatia. Al escuchar todo esto, Rostom no pudo contener las lágrimas. Jamás habría imaginado que su madre pudiera comportarse de esta manera, y mucho menos a su edad. En medio del caos, Tatia insistió que no recordaba nada de lo sucedido. Aseguraba que Ramaz había ido a su casa para charlar porque ella tenía miedo de estar sola. Después, todo se volvió borroso para ella, y lo siguiente que sabía era que alguien estaba golpeando la puerta. Sin embargo, cuando los médicos la examinaron, encontraron que su salud era perfecta. A sus 52 años, Tatia no mostraba signos de amnesia, senilidad ni ninguna condición que pudiera explicar su comportamiento. No había rastros de drogas en su organismo. A pesar de todas las pruebas, Tatia siguió insistiendo que no recordaba nada, negándose a responder a las preguntas de la policía y rechazando todos los cargos. Más tarde, Ramaz explicó que los incidentes ocurrieron tanto el 3 como el 5 de julio de 2018. La primera vez, no entendió bien lo que había sucedido, solo se sintió mareado y somnoliento, luego se despertó confundido y se fue a casa. Cuando su esposa le preguntó qué le pasaba, él no pudo concentrarse y evitó el tema porque ni él mismo sabía qué había pasado. Dijo que sentía como si hubiera perdido varias horas de su vida. Al principio, no se lo contó a nadie porque la experiencia lo había dejado inquieto y no quería llamar la atención. Pero todo quedó claro cuando el médico le explicó lo que realmente había sucedido. Fue entonces cuando Ramaz comprendió la verdad sobre las acciones de Tatia, y se sintió profundamente decepcionado de que su relación, que hasta entonces había sido amistosa, hubiera terminado de esa manera.
A través de su abogado, Tatia intentó defenderse, afirmando que todo lo que había ocurrido entre ella y Ramaz había sido consensuado. Sin embargo, Ramaz negó tajantemente esa versión, argumentando que no era posible que hubiera consentimiento cuando se trataba de somníferos. También explicó que nunca se sintió atraído físicamente por Tatia. Para él, su relación con ella había sido puramente por compasión hacia una anciana solitaria, alguien a quien sentía la necesidad de proteger, sobre todo porque había perdido a su propia madre años atrás. Por su parte, Rostom y su esposa también rechazaron la idea de que descuidaran a Tatia. Insistieron en que siempre se aseguraban de que estuviera bien, de que tuviera suficiente comida y dinero, e incluso la llevaban a hacer picnics para alegrarla y pasar tiempo con ella. Finalmente, el 9 de diciembre de 2018, el Tribunal de Distrito de Siem Reap dictó su veredicto. El juez declaró a Tatia culpable de conducta indebida hacia el guardia de seguridad y hacia la comunidad. Fue condenada a 12 años de prisión y no podría ser liberada hasta cumplir su sentencia. El tribunal también descubrió que Tatia había estado robando somníferos de la farmacia donde trabajaba en secreto. Por otro lado, Ramaz fue exculpado de cualquier delito y se le reconoció como víctima en el caso. A pesar de la ira y la decepción que sentía por las acciones de su madre, Rostom y su esposa apelaron para que se redujera la sentencia. En febrero de 2019, la apelación fue aceptada. La sentencia de Tatia se mantuvo en 12 años, pero se le permitió solicitar la libertad anticipada bajo fianza después de cumplir al menos 7 años de prisión. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?